Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy quisiera compartir con ustedes algunas razones por las cuales el pueblo de Israel acostumbra a imponerse sobre sí mismo y conmemorar ciertos eventos históricos con ayuno y oración. Muy bien, para esto primero tenemos que entender que la Torá, que es la Biblia verdaderamente, es la base del judaísmo y de la mayoría de las religiones, ¿no? Y la Biblia, de acuerdo a la tradición original hebrea, no solamente santifica al ser humano, no solamente santifica las acciones, no solamente santifica en ciertas ocasiones el espacio, algunos lugares, sino que también tiene el concepto de la santificación del tiempo. Por ejemplo, el tiempo no es nada más el tiempo que nosotros tenemos en esta vida, que es lo más precioso, para utilizarlo para lo que queramos. Tenemos un tiempo, ¿verdad?, en donde tenemos obligaciones y tenemos que utilizar, de acuerdo a las direcciones de la Torá, ese tiempo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo que ha aceptado sobre sí la voluntad del Eterno para representarnos en el mundo. Entonces, tenemos una orden de que una vez a la semana tenemos Shabbat. Santificamos el tiempo. Todos los días trabajamos, de acuerdo, muy bien, hacemos lo que queramos, pero el séptimo día, cuando digo hacemos lo que queramos, no lo que queramos, te digo, trabajamos y hacemos lo correcto. Pero el Shabbat tenemos ciertas restricciones. Lo dedicamos a Dios, es Kadosh, separado, santo. Eso significa Kadosh, separado. ¿Verdad? Al mes tenemos Rosh Chodesh, que es el aniversario, o sea, el comienzo del mes, donde también tenemos una celebración. ¿Por qué? Hay muchos significados, ¿verdad? Primeramente porque Dios lo ordenó. Segundo, porque realmente renueva no solamente al individuo, sino a la pareja y hasta incluso la creación. Y también durante el año tenemos estos festivales. No solamente inventamos festivales, que hoy es el día de Halloween o esto o lo otro, no. Nosotros tenemos festivales que Dios nos ordenó, no los ordenamos nosotros. Sin embargo, no todos son así. Tenemos festivales como la Pascua, que son memoriales que recuerdan el éxodo de Egipto. Y tenemos Sukkot, que es el festival de tabernáculos, en donde Dios nos dice a nosotros verdaderamente qué tenemos que hacer en tal fecha para, pues, darle un testimonio a Dios en todo el mundo de las maravillas que ha hecho con su pueblo y con el mundo. Muy bien, pero también tenemos dos festivales en donde el pueblo de Israel le llama a Dios. No son festivales que Dios puso, sino que el mismo pueblo lo aceptó sobre sí mismo, y eso ya es un milagro, de que el pueblo de Israel se ponga de acuerdo en algo. Tenemos, por ejemplo, Hanukkah. Hanukkah en diciembre, recordamos que aún que en aquel tiempo, en el tiempo de los griegos que estaban ocupando la tierra de Israel, en el tiempo del helenismo, ¿verdad? El periodo más o menos entre ya comenzando el periodo del segundo templo, en la época de los macabeos, y tenemos un libro que habla de eso, de los macabeos, apócrifo, que querían destruir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel salió vencedor, no solamente físicamente, pero espiritualmente, tanto en físico como en ideología, ¿verdad? Y también tenemos la fiesta de Purim, que es una fiesta en donde recordamos que el pueblo de Israel fue salvado milagrosamente, aún que en ese libro es el único libro donde no se menciona el nombre de Dios, pero sabemos que Dios estaba en cada paso que tomaban los personajes principales del libro de Esther. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel no solamente leemos los libros, no solamente estudiamos los libros de la Torá, sino que vivimos los libros. Es una Torá viva, es una Biblia viva. Muy bien, pero también tenemos algunos ayunos. Hay diferentes, y justamente este sábado en la noche comienza un ayuno que realmente es el Shabbat, pero lo posponemos para la noche, porque el Shabbat está prohibido ayunar. Bueno, este es el ayuno de Tisha B'Av, del 9 de Av. ¿Y qué conmemora el 9 de Av verdaderamente? ¿Y dónde está escrito? Bueno, hay una alusión
verdaderamente en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 19, en donde habla diciendo que dice así dice Hashem, Adonai Tzabaot, el rey de los ejércitos, dice, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, del séptimo y del décimo, serán para la casa de Judá como alegría y regocijo y festivales. Aquí está hablando acerca de que en el futuro, cuando venga Mashiach, que es la teología, no solamente judía, sino también de las demás religiones que han salido del judaísmo, en el futuro, estos festivales, que ahora son festivales, que en realidad no son festivales, son ayunos de duelo, son memoriales de duelo. ¿Para qué? Para recordar y enseñarnos lo que no debemos de hacer. Tenemos mandamientos positivos en la Torá que nos dicen qué hay que hacer, muy bien, pero también tenemos mandamientos que no debemos hacer, ¿verdad? La Torá es completa. Tenemos tiempos de alegría y también tiempos de llanto, ¿verdad? Y pronto viene un tiempo de llanto donde expresamos nuestro dolor. ¿Por qué? En primer lugar, el ayuno de Av conmemora 5 cosas y lo dice claramente en la Mishnah, en Ta'anit. La Mishnah es un escrito rabínico, ¿verdad? Pero basado en la Torah, dice que hay 5 tipos de ayunos. En fin, dice aquí, en el 9 de Av, que el templo fue destruido, etc. Entonces, tenemos que tradicionalmente hubo una ocasión en el tiempo de Moisés cuando fueron a investigar a la tierra de Israel para ver cómo era y trajeron un reporte muy malo que trajo consecuencias terribles. Eso fue en Tisha B'Av, en el 9 del mes hebreo de Av. También fue cuando Moisés regresó, cuando Moisés bajó y rompió las tablas de los mandamientos. Pero principalmente el 9 de Av se conoce como el día en que se destruyó tanto el primero como el segundo templo. Tenemos una trayectoria desde 15 días antes en donde empezamos a tener un periodo de introspección, ¿verdad? En donde recordamos que pues, nuestros enemigos nos estaban atacando, ¿verdad? Tanto los babilónicos como los romanos, ¿verdad? Y culminando con el 9 de Av, recordamos la destrucción del primer y segundo templo. También en este día fue el decreto en 1492 de la expulsión de los judíos de España, y también fue el día en donde atacaron a los judíos alemanes en Kristallnacht, que comenzó con la Segunda Guerra Mundial y el terrible Holocausto. Entonces un día muy terrible. No solamente eso, sino que el profeta de la Torá, uno de los grandes profetas, el profeta Jeremías Hanabí, Jeremías, escribió todo un libro que se llama Eija, que es Lamentaciones, ¿verdad? En torno a la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque el templo es muy importante tanto para el pueblo de Israel y debería ser importante también para aquellos que siguen pues la Biblia, ¿verdad? O que se unen en cierta forma al pueblo de Israel independientemente de su religión. Pero lo que sucede es que en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, dice Hashem, dice Dios, y hagan para mí un templo para que yo habite en ellos. Ahora, ese versículo debería decir, hagan para mí un templo para que viva en él, pero no dicen ellos. Entonces, el templo, pues más que nada el tabernáculo primero, era un lugar en donde algo infinito habitaba en un mundo finito. Era la presencia de Dios, era el testimonio de Dios. No era nada más una casa, Haz Shalom, no era nada más la casa del vecino, no, era el lugar de la Shekinah, donde habitaba Dios, donde era un testimonio para todo el mundo, donde había milagros diariamente, en donde Dios interviene por primera vez en el mundo, ¿verdad? Y tiene su presencia aquí en este mundo, para nosotros, ¿verdad? Enfrente de todos. Aquí no hay que, es mi opinión o tu opinión, ¿quién lo puede negar? Hay gente que niega el holocausto, y eso que sabemos que el holocausto existió, y
Y hay gente que todavía vive incluso, y hay gente que lo niega. Pero nadie niega la existencia del templo y sus milagros. ¿Por qué? Porque una mentira tan grande no se puede decir. El tabernáculo, cuando llegó al pueblo de Shiloh, estuvo ahí por 369 años. Después, el tabernáculo estuvo en Shiloh, en la tierra de Efraín, cerquita de Jerusalén, por 356 años enfrente de todo el mundo, llevando sacrificios y con milagros diarios. Después, Salomón pudo construir el primer templo y estuvo de pie 410 años en la ciudad de Jerusalén frente a todo el mundo, el doble de la historia de Estados Unidos, 410 años. Y después nos exiliaron y regresamos con Esdras y Nehemías, y se construyó el segundo templo y estuvo de pie 420 años frente a todo el mundo. Tenemos un periodo de más de 1000 años con el templo y el tabernáculo en frente a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la importancia del templo? La importancia del templo es que es un testimonio de la presencia de Dios en este mundo, verdaderamente. Y el pueblo de Israel, y dentro del pueblo de Israel, que son los representantes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los escogió especialmente a los Kohanim, a los sacerdotes, para que los sirvieran, verdaderamente. Y frente a todas las naciones, y para bendición de las naciones, ¿verdad? Ya, si la persona o el individuo pues no cree en Dios o está en contra de lo que dice la Biblia, pues esto no le interesa. Pero para aquel que está pegado a la palabra, que está pegado al pueblo de Israel, a las vivencias del pueblo de Israel y a las costumbres del pueblo de Israel, verdaderamente es algo importante que hasta la fecha lloramos. Si aún lloramos, en cierta forma, estamos esperando a que regresen las tribus perdidas de Israel, porque es como un hermano que se va y le dejas el cuarto listo para cuando regrese. Bueno, así todos nosotros también. Imagínense la casa de Dios, pero no la casa de Dios, la habitación donde la presencia divina estaba en este mundo. Cada año, desde entonces, sabemos que es un tiempo en donde, por alguna razón espiritual, el Yetzer Hará, el enemigo, está muy activo y hay cierto peligro. Entonces nos tratamos de cuidar, tratamos no de deprimirnos y decir qué malos fuimos y perdimos todo, perdimos la casa de Dios. No, claro, cometimos errores y fuimos malos, pero hay que componerlo. Y nos lamentamos, pero nos lamentamos no con depresión, sino con una visión hacia el futuro. ¿Para qué? Para dolernos, sí, porque hemos sido culpables, pero para componer. Porque el que no reconoce, no puede componer. Reconocemos, pero no nos quedamos ahí, sino que hacemos un tikkun cada año. Hacemos un tikkun, una reparación, todo el pueblo israelino junto, llorando. ¿Por qué? Porque la casa de Dios sí nos interesa, verdaderamente. ¿Por qué? Porque incluso los profetas dicen que ascenderemos a la casa del Eterno, ¿verdad? No es que el Eterno no esté en todas partes, claro que sí, pero hay un lugar donde Él puso su presencia más palpable en este mundo físico, por la razón de dar testimonio de que verdaderamente no hay más que un solo Dios, el Dios de la historia, el Dios del pueblo de Israel. Y entonces cada año, todo el pueblo de Israel, o la mayoría, o aquellos que verdaderamente tienen una conexión con el pueblo de Israel, nos ponemos, como diríamos, como si de duelo, nos ponemos de duelo, ¿verdad? Nos sentamos en sillas pequeñitas, la sinagoga o las congregaciones les ponemos luz más baja, ¿verdad? El arca donde está el rollo de la Torá se cubre de negro, se cubre con otra tela. Sacamos el libro o leemos el libro de Lamentaciones con llanto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel y aquellos que se unen al pueblo de Israel, no solamente platicamos de la Biblia, no solamente, como dije hace rato, vivimos comentando a ver qué sucedió allá, no, lo vivimos y lo integramos y nos vamos al pasado, agarramos el pasado y con eso nos vamos al futuro. Es como un péndulo. Entre más nos vamos atrás,
agarramos eso, lo integramos y con eso nos vamos hacia adelante fuertes. ¿Por qué? Porque así como los festivales hebreos, no solamente, por ejemplo, la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, no solamente fue en el pasado y es ahorita, sino que en el futuro, dice el profeta, también Zacarías, dice que vendrán las naciones de todo el mundo a celebrar la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Pero bueno, no solamente estamos hablando aquí de la fiesta de Sukkot, aquí estamos hablando de un duelo, de un compromiso. Si alguien pierde un carro que no le pertenece, no le afecta, pero al que le pertenece, claro que le duele. Nosotros somos el pueblo que asiste y quiere asistir y quiere la presencia de la casa de Dios en este mundo. Con la venida del Mesías estamos esperando. Hay muchas teorías de cómo se va a construir el templo, pero que se va a construir el templo, se va a construir el templo. Y queremos, estamos orando cada día porque venga la construcción del templo. ¿Para qué? Para que haya shalom en el mundo, para que haya verdad en el mundo, esparcida a los cuatro rincones, y que la gloria del Eterno se esparza y haya bendición para todos nosotros, y para los que han vivido en esta tierra, y poder verdaderamente servir al Eterno. Entonces, Tisha B'Av es importante. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Qué bueno, mucha gente quiere venir a celebrar tabernáculos. ¿Por qué? Porque danzamos y todo. Sí, pero también vengan a llorar. Invito a aquellos, a todo el pueblo judío, y aquellos que son simpatizantes del pueblo judío de cualquier forma, a que se unen en sus congregaciones y que se unan al pueblo de Israel en este lamento, ¿verdad? Porque Dios escucha los llantos. Dios escuchó a través de la historia a todo aquel que ha llorado por él, incluso Ismael, incluso a Hannah, incluso los llantos del pueblo de Israel. Dios nos escucha, ¿verdad? Y nosotros sí nos importa. Nosotros verdaderamente el pueblo de Israel lo vivimos con llanto y con emoción. Verdaderamente no servimos a Dios como robots, nada más lo que está de moda. No, tenemos el sentimiento porque perdimos la casa del Eterno por nuestros errores y queremos que venga, y lloramos como si hubiéramos estado en ese momento, que en una cierta forma mística estuvo nuestra alma ahí. Pero entonces los invito verdaderamente a que redescubran las lamentaciones de Jeremías, que es tan importante hacer una introspección. Y este festival no lo apuntó Dios, pero es un llamado de nosotros a Dios, como lo hacemos en Hanukkah o en Purim, en donde todo el pueblo judío se junta y lee, ¿qué cosa? El libro de Esther. Porque el libro de Esther no solamente lo leemos y lo estudiamos, lo vivimos. Vivimos la fiesta de Esther juntos cada año. También el libro de Lamentaciones también lo leemos. También Cantar de los Cantares. También el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque el judaísmo, verdaderamente basado en la Torá, es una Torá viviente. No nada más un libro ahí. Lo vivimos completamente, lo integramos, lo ponemos en el siglo XXI, y con eso vamos hacia adelante para que venga pronto la reconstrucción del templo, ¿verdad? Para que venga la presencia divina, la Shekinah del Eterno, para bendecir a todo el pueblo de Israel y el mundo entero con la venida de nuestro Mesías. Amén. ¿Alguna pregunta? Antes del ayuno, ¿se come algo de vuelo, el huevo? Ah, sí. Para aquellos que no tienen interés en esto, bueno, pueden verdaderamente olvidar esto. Pero para aquellos que quieren unirse al pueblo de Israel, antes del ayuno, que comienza justamente despuesito del Shabbat, ¿verdad? O sea, cuando se mete el sol este sábado, o sea, mañana, este sábado en la noche, entonces se tiene que hacer una comida especial, pues, para poder aguantar el ayuno. Y en esa comida tenemos una costumbre que es la misma costumbre que cuando hay un duelo, ¿verdad? Que generalmente se comen huevos duros, ¿verdad? Para acordarnos de que sí hay muerte, pero después de la muerte hay esperanza. Después de la muerte hay vida también espiritual. Que todo es circular, realmente. El judaísmo es circular. La Torah, cuando empieza uno y terminas, vuelves a empezar otra vez. Es circular. Entonces el huevo nos recuerda
¿Qué cosa? Pues simplemente de que sí hubo muerte, pero hay también un nacimiento, ¿verdad? De las cenizas del holocausto surgió la nación de Israel. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 1939 al 45, y 3 años después, en el 48, surgió el pueblo de Israel. Así también el templo se destruyó. Pero ¿qué cosa? Estamos orando cada día y estudiando las leyes de los sacrificios y todo eso, que no las hacemos. Eso es cuando venga el Mesías por orden de Dios, y solamente ciertos sacrificios. Pero de todas formas, esto es lo que ordena el Eterno en la Biblia. Pero, y lo que hacemos, para responder a tu pregunta, sí, el huevo, ¿verdad? Comemos el huevo, y también a veces pones un poco de pan en unas pequeñas cenizas y se come como una comida de duelo, ¿verdad? Pero cuídense bien de tomar agua y de tratar de hacer el ayuno. Obviamente que los niños no ayunan poquito, los que están enfermos tampoco. Es un ayuno, no es para hacerse daño en ninguna forma. La Torá siempre va a traer cosas positivas. Cuando trae algo negativo es que algo está fallando, ¿verdad? O hay una mala interpretación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces les deseo un feliz Shabbat y un kosher Tisha B'Av, y que aquellos que se quieran juntar con nosotros para dolerse junto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y todos aquellos que se quieren unir con la esperanza de que sí, hay un aspecto espiritual del templo. Dice que habite en ellos, pero también hay una cuestión física. Todo lo espiritual tiene una contraparte física y viceversa. En la Pascua, ¿cuál es el significado de la Pascua? Nos limpiamos espiritualmente, pero también limpiamos la casa de matzah, perdón, de matzah de levadura. Limpiamos la casa físicamente. Eso no quiere decir que seamos hipócritas espiritualmente. Tenemos el aspecto físico, lloramos, pero sabemos que el templo dice que habita en ellos, ya lo había dicho antes. Dice que habita en ellos. El templo somos nosotros, incluso el judaísmo. Verdaderamente, cuando hay 10 personas, esa es la congregación, no es el edificio. El edificio es una cosa. Sin embargo, Dios escogió Monte Moriah, allá el Beit Hamikdash, para construirlo, y en este mundo plasmamos lo espiritual en lo físico, porque esa es la forma en que nos hizo Dios por orden divina de Él. Y entonces, la conclusión es de que elevamos lo físico a lo espiritual, porque tampoco somos ángeles para nada más vivir en aspectos abstractos. Yo te amo y te quiero mucho, pero no hago nada por ti. No, lo ponemos en la práctica. Y hoy, digo, sábado en la noche los invito a unirse con nosotros con el ayuno de Tisha B'Av, leyendo el libro de la bendición. Bendiciones, Berajot y Shabbat Shalom.